Vámonos ahora a lo que son la clasificación de los costos. Y básicamente, para fines de la materia y de la unidad referida a los costos en la contabilidad agropecuaria, consideramos que los costos se dividen en, digámoslo así, dos áreas. Uno que son los costos directos y otro que son los costos indirectos. Los costos directos son aquellos que van a ser incorporados dentro del proceso de producción o dentro de las diferentes etapas y ciclos o momentos que llevan precisamente a la actividad tanto agrícola como pecuaria. ¿Ya? Algunos ejemplos de estos costos directos pueden ser las semillas, fertilizantes, mano de obra, alquiler de maquinaria, vacunas, alimento balanceado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y los costos indirectos son aquellos que no necesariamente entran directamente dentro de esas etapas y proceso productivo, pero de alguna forma coadyuvan o complementan a que estos se lleven a cabo. ¿Ya? Estos costos indirectos, por ejemplo, podrían ser la electricidad que vamos a necesitar, por ejemplo, para cargar nuestra computadora o una cámara de video para documentar lo que se está haciendo, el pago de los servicios básicos que se van a considerar, el tema del agua, por ejemplo, la mano de obra indirecta, en el caso de requerir, por ejemplo, si tenemos que alimentar en el área de trabajo a una determinada cantidad de personal, por ejemplo, el costo de esto va a ser las cocineras que son parte de ese servicio de alimentación, y el costo indirecto puede ser las ayudantes o él o los ayudantes que se necesita para ayudar en este proceso. ¿No es cierto? Que eso va a ser un costo indirecto, pero que se requiere para ese tema. Ya los gastos administrativos, es decir, el pago, no sé, a un ingeniero agrónomo, a un veterinario, al administrador, al contador, a quienes hacen el control de planillas, evalúan si se está cumpliendo con el presupuesto, con los cronogramas, etcétera, etcétera. El material de oficina, obviamente, fotocopias, papel, tintas para impresora, impresoras, lapiceros, bolígrafos, etcétera, etcétera, vienen a ser costos indirectos que complementan todos aquellos aspectos que están dentro del proceso productivo. ¿Cuáles van a ser las fórmulas en las que vamos a hacer énfasis? ¿Ya? Las fórmulas que vamos a considerar para fines de el avance de la materia son, por un lado, los costos fijos, que como su nombre lo indica son aquellos que permanecen constantes a lo largo del proceso o la etapa productiva, ¿ya? Es decir, desde que inicia el proceso de producción hasta que concluye, estos valores no van a cambiar. Ahí tenemos, por ejemplo, el sueldo del personal de campo, del personal administrativo, las depreciaciones, seguros, alquileres, algunos datos que podemos considerar como ejemplos de costos fijos. ¿Ya? Y la fórmula que en este caso vamos a utilizar, por un lado puede ser la general, que es el costo fijo en base al costo total menos los costos variables, o también si queremos identificar el costo fijo unitario, podríamos utilizar el total de los costos fijos dividido entre el total, en este caso, de las unidades producidas. ¿Ya? Básicamente, si queremos obtener los valores unitarios en base a las fórmulas de costo que vamos a ver, es simplemente dividirlo entre el total de la producción o el total de las unidades producidas. Aquí también hay que tener muy en cuenta, por ejemplo, en el sector agrícola, que las unidades producidas pueden estar establecidas en kilos, en quintales, en fanegas, en arrobas, toneladas, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener muy en cuenta el producto con el cual estamos trabajando en el ámbito agrícola y cómo se establecen las unidades de medida, porque este costo unitario, por ejemplo, no va a ser el costo unitario por si estamos haciendo el cultivo de papas, ya no va a ser un cultivo por cada papa, ya, porque sería
algo de nunca acabar. En este caso posiblemente se utilice el criterio de arrobas, ¿ya? Entonces este costo fijo unitario va a ser en base a las arrobas que hemos obtenido como unidades de producción dentro de todo el proceso productivo hasta el momento, obvio, de la cosecha del mismo, ¿ya? Entonces eso como ejemplo para considerar. La otra fórmula que vamos a utilizar son la de los costos variables, que como su nombre también lo indica, son aquellas que van a variar en función a los requerimientos, sobre todo a los volúmenes de producción o inclusive hasta las ventas, ¿ya? No son valores que permanecen constantes, sino que tienen modificaciones en base a esos criterios. ¿Ya? Ahí tenemos, por ejemplo, el uso de combustibles, fertilizantes, aceites o lubricantes, la mano de obra directa, en función obviamente a tiempos o a etapas, las depreciaciones por rendimiento, la cantidad de semillas, etcétera, etcétera. ¿Ya? En este caso vamos a utilizar que para poder determinar el costo variable consideramos los costos fijos a los cuales le vamos a restar el costo total, ¿ya? Y ese va a ser nuestro total a definir para lo que viene a ser el costo variable. Si quieres saber el costo variable unitario, simplemente divides esta fórmula, el valor de los costos variables que has obtenido, lo divides entre el total de unidades producidas y ahí tienes el costo variable unitario, ¿ya? O por unidad. Vuelvo a reiterar, considera las unidades de medida que están establecidas para el producto que estás considerando. Y finalmente el costo total, que es la sumatoria básicamente de los costos fijos y costos variables, ¿ya? Un aspecto que lo vamos a tener en cuenta para, por un lado, calcular nuestro costo unitario para poder precisar sobre todo el precio que vamos a tener que colocar a la producción para poder, obviamente, en base a ello, recuperar costos, inversiones, gastos que hemos realizado durante el proceso productivo, se entiende. Y el más importante de todos, nuestros costos unitarios, ya que básicamente es el identificar ya de manera específica y en base a las unidades de medida cuánto es el costo en función a ellas que hemos obtenido a lo largo del proceso, ya, es decir que si hemos obtenido 600 quintales, por usar el mismo ejemplo de papas, ya queremos saber cuánto nos costaría o cuánto ha costado un quintal de papa, ¿ya? Entonces para ello vamos a tener que dividir el costo total entre el total de unidades producidas, ¿ya? En este caso, por poner el ejemplo, si es 25.500, digamos, el costo total que hemos obtenido, a ver, vamos a ejemplificarlo utilizando nuestra calculadora, ¿ya? Borramos los datos que con los que anteriormente hemos trabajado. Ya pongámosle que hemos hecho un uso de 25.963, ha sido nuestro dato de costo total, sumando costos fijos y variables, ¿ya? Y les decía, hemos obtenido 600 quintales de papa. Lo dividimos entre 600, vuelvo a reiterar, esto está en quintales, y nos va a dar que cada quintal equivale a 0.043. Entonces ahí tenemos nuestro costo unitario, que es, podríamos decir, la estrella de todo esto. Y ojo, hay que tener mucho cuidado, mucha precisión, mucha responsabilidad al momento de hacer el registro pormenorizado y detallado de cada uno de los costos, pues en el caso de no haber considerado alguno o haber tenido errores en la fórmula, el registro, etcétera, entonces nos puede variar el costo unitario y eso también nos puede perjudicar en la precisión del precio que necesitamos calcular. Y en algunos casos te pueden pedir un punto de equilibrio, en cuya fórmula pueden haber varias, pero una de las que podemos hacer énfasis es esta que tenemos acá, que es los costos fijos dividido entre los costos variables, que a su vez también se divide entre las ventas, y a este factor le vamos a restar 1,
¿ya? Ojo, aquí quiero aclararte que ese valor de resta de la unidad se da a toda esta operación que tenemos acá. Ya no es que vamos a restar al total del valor que estamos obteniendo, sino que este valor de menos uno solamente va a restar al divisor, que vendría a ser el costo variable dividido entre las ventas. Entonces, ya hemos mencionado algunos de los aspectos de la importancia pormenorizada, detallada, precisa de los costos que nos van a ayudar para la toma de decisiones que se vayan a asumir. Es necesario hacer un registro de los mismos y un control, no solamente en cuanto a las operaciones de registro, sino también a cómo se están llevando a cabo las operaciones. Por ejemplo, en el caso que te planteaba de las retenciones, si estamos haciendo bien el cálculo, si se está cumpliendo con los requisitos de pedir o de hacer firmar nuestro documento de respaldo con quien va a ser el receptor del dinero, ya sea por la compra de bienes o la prestación de servicios, de que no se hayan cometido errores al momento del registro, etcétera, etcétera. Entonces son aspectos que hay que considerarlos. ¿Ya? También es importante la precisión en el registro de los costos, porque nos va a ayudar a, como decíamos, a precisar los precios de venta, nos puede ayudar a elaborar ciertas estrategias de mercado, de comercialización, o también hacer proyecciones sobre nuestro negocio, ¿ya? O las proyecciones de para ampliar, digamos así, a otros cultivos o a otras actividades agropecuarias. Ya podemos comparar los costos de esta gestión con los de periodos anteriores para ver si vamos de manera similar, y si hay variaciones, poder precisar cuáles han sido los factores que han llevado a esos cambios. ¿Ya? Posiblemente factores sociales, políticos, económicos, inclusive factores climáticos, puede ser que hayan tenido variaciones. Entonces también esta comparación de los costos nos va a ayudar a que podamos considerar, por ejemplo, alguna cuenta en particular, si es que tenemos fenómenos climáticos o si se presentan algunos fenómenos sociales, como el que se ha venido dando en algunos casos, no sé, situaciones de bloqueos, no sé, de paros cívicos, etcétera, etcétera. Entonces son aspectos que nos van a ayudar también a poder precisar algunos asientos que nos puedan ayudar a ajustar para fines contables y posteriores registros también, aquellos puntos que estamos mencionando. ¿Ya? Podemos también verificar nuestros rendimientos con el de otras empresas del rubro, para ver si estamos utilizando de manera correcta los costos, si hemos considerado los costos de manera precisa, si no estamos exagerando por ahí, no sé. Tal vez una empresa similar a la nuestra ha obtenido un dato de un fertilizante, por ejemplo, que es menor al que estamos utilizando. Entonces hay un ejemplo de que también nos puede ayudar en esa situación el registro de los costos. Ya, como vimos, nos puede ayudar a determinar nuestro punto de equilibrio, y obviamente el tema de determinar también y precisar los valores necesarios para poder elaborar nuestros presupuestos, que como vimos en el ámbito agropecuario, ya van en función a las etapas, a los ciclos, periodos que se van dando en el proceso productivo agrícola y en el proceso productivo pecuario, con las características obviamente que corresponden a cada uno de ellos. Y por ahí, si necesitáramos algún dinerito extra para fines obviamente de mejorar los ingresos de la empresa, podríamos analizar cómo está nuestra rentabilidad de la tierra, y por ahí, si no estamos haciendo uso de una determinada cantidad del mismo, pues simplemente podemos optar para arrendarlo o alquilarlo. Bueno, teniendo ahora en cuenta los costos, vamos a identificar por último el tema del cálculo de los precios, ¿ya? Es decir, tanto para nuestros productos agrícolas como también para los productos del
área pecuaria. Entonces, el primer dato a considerar es que necesitamos precisar el costo de venta, pero para ello tenemos que haber identificado nuestro costo unitario. En algunos casos también utilizan el costo total para poder identificar el precio del total de la producción. Pero bueno, dependiendo de lo que te diga en clases, vamos a ver cuál se utiliza. Y desde la perspectiva de lo importante, generalmente se usa o vamos a utilizar el costo unitario, ¿ya? Entonces, vuelvo a reiterar, podría ser el costo total, pero para fines de la materia vamos a enfatizar en el costo unitario. Ya hemos visto la fórmula, es el costo total dividido entre el total de unidades producidas durante el proceso productivo, ¿ya? Entonces, un aspecto que aquí vamos a tener en cuenta es que en el precio de venta, ya en el precio de venta, habíamos mencionado que como primer punto vamos a tener que identificar nuestro costo unitario, nuestro costo total. Vuelvo a reiterar, hacemos énfasis en el costo unitario. Y también otro aspecto que hay que tener en cuenta es el margen de utilidad que quiere ganar el productor. ¿Ya? Él va a colocar, obviamente, asumiendo los costos de producción, también tener un margen de ganancia, ¿ya? Entonces ese es un segundo dato que tenemos que tener en cuenta y como puedes apreciar acá, ya estamos utilizando el número 1, ¿ya? Es decir, no vamos a aplicar el criterio de porcentaje, sino el criterio de unidad para hacer el cálculo correspondiente. Entonces, desarrollamos nuestra fórmula y aquí tenemos que, en este caso, nuestro costo unitario que se nos ha proporcionado, ya, o el dato que ha salido, ha sido de, en este caso, 10.49, ¿ya? Y la utilidad que en este caso espera recibir el productor o quien tiene a cargo el propietario del emprendimiento agropecuario es del 45%. Como estamos trabajando en función a la unidad, entonces convertimos el porcentaje también en base a ese criterio, ¿ya? Entonces, acá podemos realizar esa operación, vamos a tener 10.49 del costo unitario entre 0.55, que es producto de la operación que tenemos acá, y nos va a dar como resultado que el costo, o mejor dicho, el precio de venta unitario es de 19.09. Ya vuelvo a reiterar, cuando hablamos del costo y precio unitario, está en función a las unidades con las cuales hemos calculado nuestro costo unitario. ¿Ya? Si hemos calculado en quintales, en arrobas, no sé, en toneladas, etcétera, etcétera, entonces ahí tenemos que tener en cuenta ese valor, ¿ya? Y hay que tener cuidado también con el cálculo, porque ese dato de 19.09 nos va a servir para obtener el siguiente precio, ya que es el precio con factura. Y bueno, hay, como mencionábamos, algunos emprendimientos agropecuarios que posiblemente estén exentos de emitir la factura, pero de todos modos es bueno calcularla. Por ahí también te toca trabajar en una empresa que sí necesita emitir factura, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el cálculo para el precio con factura? Aquí nuevamente, ¿ya? Vamos a tener que utilizar nuestro precio de venta, que lo vamos a tener ahí, ¿ya? Y acá vamos a usar el impuesto, ¿ya? En este caso, el impuesto que nosotros por el momento estamos teniendo vigente, ya es del 13%. Ya es el 13%, pero como estamos trabajando unidades, vamos a modificarlo eso por 0.13. Y aquí vamos a colocar 0.13 o 0.13, bueno, dependiendo, pero es el dato que nosotros vamos a utilizar para reemplazar, en este caso, lo que viene a ser
el impuesto con el que vamos a calcular este dato. ¿Ya? Entonces, desarrollando la fórmula y aplicando precisamente esos datos, vamos a desarrollar el ejercicio y ahí tenemos, ¿ya? En este caso, perdón, tenemos los 19.09 que viene de acá, el valor del impuesto que veíamos hace un rato que era 0.13, ya, todo esto nos va a dar esta operación a resolver, 19.09 entre 0.87, el 0.87 viene de acá, y finalmente nuestro precio de venta facturado va a ser de 21,92, es decir, sea por quintal, sea por kilos, por arroba, etcétera, etcétera. Ahí tenemos nuestro precio de venta, ¿ya? Y con esto concluimos el presente video. Espero que te sirva y te sea de mucha utilidad. Hemos visto el tema de las depreciaciones, el tema del cálculo de el crédito fiscal para algunos insumos que están exentos de acuerdo a ley. También hemos revisado las retenciones para compra de bienes y para servicios, y el tema de los costos que vamos a utilizar dentro de la materia, y finalmente el cálculo del precio que nos va a permitir obtener por poder recuperar las inversiones y los costos que hemos en los cuales nos hemos visto inmersos al momento de el proceso productivo en el sector agropecuario. Sin más, me despido y será hasta un próximo video.